dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos. Mi nombre es Cintia Alcocer y es un honor y un gusto estar otra vez con ustedes. Antes de empezar, quiero presentar a mi compañero, el maestro Israel Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel? Hola Cintia, buenas tardes. Estoy muy bien, estoy muy contento por el tema del día de hoy y sobre todo por la importancia de este tema. Todos aquellos que convivimos con adolescentes, que tenemos hijos adolescentes, hermanos o algún familiar que está en esta etapa, actualmente esta cuestión de cómo los jóvenes recurren a estas conductas autolesivas para cuando no tienen un control de sus emociones, eh, estas cómo pasan desapercibidas de forma constante. Sobre todo para los padres, para padres primerizos, ¿no? Ujú. Que estas situaciones se van dando de forma constante y recurrente y generalmente pasan tan desapercibidos porque se hacen sobre todo, ahorita considero que la experta nos va a aclarar estos temas, cómo se hacen en lugares en donde no se miran y entonces Exacto. pasan de forma desapercibida para los padres. Incluso para yo, por ejemplo, que soy hermano mayor, como también para nuestros hermanos más pequeños llegan a pasar desapercibido para nosotros. Por lo tanto, vamos a abordar el día de hoy, que es un tema muy interesante, es heridas ocultas, conductas autolesivas en adolescentes. ¿Qué te parece a ti el tema? Así es, Israel. Pues bien, igual interesante. Yo creo que es un tema que lamentablemente ha ido en auge. Vemos mucho estos casos pues en secundarias, preparatorias, incluso en primarias, donde ya niños y jóvenes pues empiezan a tener estas conductas autolesivas. Y el día de hoy, como bien lo mencionaste, tenemos una invitada de lujo. La verdad es que estoy muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación porque es experta en el tema y justamente, pues, ¿qué te parece, Israel? Sí, la conocemos. ¿Te ¿Me parece parece? muy bien? Adelante. Nuestra invitada del día es la licenciada Dulce Alondra Liébano Moreno. Ella es licenciada en psicología. Bienvenidos. Bueno, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada. Quiero presentarles a la licenciada Dulce Alondra Líbano Moreno. Bienvenida, licenciada, ¿cómo se encuentra? Gracias, muy Bienvenida. bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría compartirles, sobre todo para las personas que nos miran, una pequeña reseña de usted como especialista. Ella es licenciada en psicología por la UNICACH, tiene una especialidad en suicidología por el Instituto Nacional de Suicidología, 11 años como psicóloga en la Secretaría de Salud del Estado, ganadora del Premio Nacional a la Mejora Continua del 2020, creadora y fundadora de la primera clínica de prevención del suicidio en el Estado e investigadora en temas de salud mental, con una publicación científica denominada Prevalencia de la Depresión, Ansiedad y Suicidio en los Adolescentes del Estado de Chiapas. Me gustaría invitar a nuestro público, tenemos una sección especial que es para escribir sus preguntas, sus historias y sus comentarios. Aprovechen a la especialista que está con nosotros y hagan las preguntas que sean importantes para ustedes en el dado caso que lo necesiten. Así es, Israel. Y pues, licenciada, muchísimo gusto. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Qué gran experiencia, qué gran reconocimiento tiene usted, licenciada. Y pues el día de hoy, ahora sí que vamos a tratar de exprimirla, ¿verdad? Ay, muchísimas En el buen gracias. sentido de la palabra. Y pues como bien comenta el maestro, pues si gustan hacer sus preguntas, tenemos el chat para que vayan ahí colocándonos pues lo que quieran preguntarle, ¿verdad? A la especialista. Pues gracias, gracias por este espacio. Para mí es muy grato, es muy enriquecedor dar a conocer estos espacios que afortunadamente pues ya se está ampliando, ¿no? El hecho de visibilizar a la salud mental, de tener estos espacios para adolescentes, que hace muchísima falta. Entonces, pues con mucho gusto estoy aquí. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, maestra. licenciada. Licenciada. Pues en ese caso, ¿qué le parece si empezamos con la primera pregunta? Y pues bien, para comenzar a abordar este tema, vamos a iniciar con la siguiente. ¿Qué es una conducta autolesiva
¿Y cuáles son las causas más comunes? Ok, bien, primero que nada tenemos que empezar a diferenciar precisamente este término. Nosotros desde la suicidología conocemos estas conductas autolesivas como gestos suicidas, ¿ok? No es un intento de suicidio, es un gesto. ¿Qué quiere decir? Que es una llamada de auxilio, es una llamada de atención de aquel adolescente, niño o adulto que está diciendo, tengo un dolor emocional que no lo he podido expresar tal vez verbalmente, lo hago mediante mi conducta. ¿Y qué es esta conducta? Transformo un dolor emocional a un dolor físico. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor emocional no lo podemos manejar, no tenemos los espacios, no tenemos los especialistas o esa persona de confianza con quien nos podemos expresar y decir, me está pasando esto, me está doliendo una emoción, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues lo hacen a través de conductas de daño hacia su cuerpo, hacia su físico. Se empiezan a lesionar. ¿Por qué? Porque una herida física la podemos observar. Vemos que duele, pero sana. Lo estamos observando. Y un dolor emocional no lo podemos observar. No vemos cómo va a sanar. ¿Okay? Y no nos han dado como el remedio o la dosis de decir, toma esto, haz esto, para que sane ese dolor emocional, a diferencia de un dolor físico. Entonces, estas conductas autolesivas no es un intento de suicidio. ¿Qué quiere decir? Que para que llegue a un intento de suicidio tiene todo un proceso. Hay un suicidiómetro que nosotros tenemos que va por escalas aumentando los riesgos. Estas conductas autolesivas se catalogan en los gestos suicidas. Quiere decir, la persona, el adolescente, el adulto, el niño inclusive, su intención no es el suicidio, su intención no es quitarse la vida, su intención es llamar a sus seres queridos a decirle, ay, aquí estoy, me está pasando algo. Bien. Y mencionaba cuáles son las causas, Ajá, ¿no? más comunes. Todas las conductas suicidas o conductas autolesivas es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos factores, hay muchas causas que la pueden desencadenar. Nosotros no podemos encajonar o entablar en decir, son estas 5, y de estas 5 se va a derivar todo. No, porque al final de cuentas no dejamos de ser seres humanos individuales con propias experiencias e historias de vida que nos dice que probablemente en el caso de un adolescente que empieza a tener estas conductas o estos gestos suicidas, posiblemente lo desencadenó el divorcio de sus papás. Pero para otro adolescente que está pasando por la misma situación, pues no se está manifestando de esta manera. Entonces no podemos decir, el divorcio es una causa. No, puede ser un factor desencadenante, pero mucho, mucho tiene que ver el contexto donde se está desarrollando la persona, su historia de vida, sus herramientas de afrontamiento y la red de apoyo con la que cuenta. Algo que mencionaba, que, bueno, en mi práctica profesional, usted acaba de mencionar que las conductas autolesivas son para dar esta señal de alerta hacia los cuidadores principales. Ajá. Sin embargo, en mi práctica profesional me he dado cuenta de que la conducta autolesiva generalmente es en lugares donde menos se mira. Uh-huh. ¿Me puede mostrar me puede explicar cuál es la diferencia entre una persona que sí te está dando estos signos de alarma, pero siempre intenta ocultarlos? Hay una característica muy principal y en esta temporada nos podemos dar cuenta. Sin embargo, pasa algo. Siempre normalizamos las conductas. Sí, y claro. eso es un gran riesgo para todos los padres de familia, para los docentes, para familiares, que normalizamos la conducta en la adolescencia. Es normal, es propio de la edad, se le va a pasar. En esta temporada, de calor nos podemos dar cuenta. Sí. La gran mayoría de los adolescentes que tienen estos gestos suicidas andan con sudaderas. Exactamente. Todo el tiempo se están ocultos. O sea, está el calorón y andan con sudaderas, ¿ok? Ellos, muchas veces de manera inconsciente y a veces consciente, lo que quieren es que les preguntemos, oye, hace un buen de calor, ¿por qué no te quitas la manga larga? No, oye, como que no estás sudando, no te quitas. Y entonces en ese de que sí, no, en ese juego de que me lo quito, no me lo quito, muestran las heridas. Siempre las muestran, o ya sea a un docente, o a un amigo, o a un familiar, porque el objetivo es que alguien más las vea y que digan, ¿qué está pasando? Pero recordemos, ellos no pueden verbalizar ese dolor. Entonces lo hacen mediante la conducta, pero esperando que alguien nos voltee a ver y que diga, oye, ¿qué pasa?
Sí, muchas veces estas lesiones se hacen en el abdomen, en las Sí, en las piernas, pantorrillas, en las piernas, donde no lo podemos observar, pero cuando verdaderamente vemos las conductas que están alrededor, porque no solo son los cortes de vacilación, Sí. como el cutting, lo que conocemos, ¿no? Esos cortes de vacilación, sino que hay otras conductas que están añadidas también ahí, ¿no? El de que se dejan de interesar por su imagen, por su cuidado personal, por su higiene, empiezan, si era muy extrovertido, de repente empieza a ser introvertido, o al revés, si era muy introvertido, empieza a ser extrovertido. O sea, hay muchas conductas que están también ahí alrededor, no solo es eso. Entonces, cuando verdaderamente nosotros, tal vez como docentes en una institución, como amigos o como familiares, empezamos a ver esas conductas y nos llama la atención y nos acercamos a preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y eso que andas de sudadera? ¿Que no tienes calor? O cosas así. Sí. Entonces, ahí verdaderamente estamos haciendo esa apertura, ese vínculo, y en ocasiones favorables podemos enganchar a ese adolescente y que nos cuente y que se desborde hablando. En muchas ocasiones la principal respuesta es una negativa, ¿no? No tengo nada, estoy bien, que no sé qué, ¿no? Pero cuando verdaderamente observamos eso y nos damos cuenta que no solo es esa conducta, sino que hay otras ahí detrás, nos damos cuenta de que verdaderamente no lo está ocultando, verdaderamente está haciendo un grito de auxilio, muchas veces silencioso, pero un grito de auxilio. Eso también que mencionas se me hace muy interesante porque generalmente los adolescentes cuando tienen un problema emocional, la primera persona con la que menos se comunican son con los padres. Así es. Generalmente, eso que mencionas se me hace muy importante que nuestro público lo entienda, es de que a veces un maestro bien preparado, un amigo Así con la es. información puede ser esa contención que se requiere. Por eso es, ahí ya lo habíamos mencionado en otros programas anteriores, cómo el padre tiene que ser siempre muy observador con sus hijos. Y también va a continuidad de la situación que le acabo de mencionar, cómo afecta la salud mental de un adolescente que empieza a tener estas prácticas. Okay. De lleno, si estamos teniendo este tipo de conductas, quiere decir que hay un desequilibrio en la salud mental, en las emociones, Claro. ¿no? Lo que comúnmente conocemos. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida nos han enseñado que hay emociones buenas y emociones malas, y las emociones buenas las debemos de sentir y las malas evitarlas, ¿no? Entonces, al hacer esta reeducación en temas de salud mental, los invitamos a siempre conocer que las emociones son buenas en general, Claro. O sea, no hay buenas ni malas, ni negativas ni positivas, están ahí. Por tanto, debemos aprender a reconocerlas, ¿ok? A ver qué efecto tienen en nosotros y a saber expresarlas para gestionarlas de manera correcta. Cuando no se gestiona de manera correcta una emoción, se empieza a estancar en nuestro cuerpo. Y todo aquello que no ponemos en palabras, lo ponemos en nuestro cuerpo. Empezamos a somatizar, ¿no? Ya sea con dolores físicos o a través de estas conductas de riesgo, ¿no? Pero ya al estar presente estas conductas nos está diciendo que hay una línea muy delgada entre el gesto que está teniendo ahorita, un gesto suicida, una conducta autolesiva, a este paso de ya presentar un verdadero intento de suicidio o todo lo que desencadena eso. Entonces podemos ver qué repercusiones tiene en su salud mental. Probablemente ha sido una persona, un adolescente, adulto, niño que no se ha sabido expresar, por tanto no podemos hablar de una salud mental. Estamos diciendo Sí, claro. que hay un desequilibrio y que necesitamos reforzar ese tema, ¿no? Porque desgraciadamente no son temas que nos dan en la escuela. Y, Desgracia. perdón, y eso que menciona también, hay una frase que me llamó mucho la atención que decía, hay muchos hijos y pocos padres. Esta de no nos enseñan, por ejemplo, nosotros que somos psicólogos, que tuvimos que llegar a un proceso de entrenamiento y también de expresión emocional, terapia en algunos casos, sí aprendemos mucho de expresar estas emociones, incluso a tener control. Sin embargo, un padre que no aprende a controlar emociones y que tiene hijos, y hablamos de ausencia de padres, hablamos de faltas de comunicación, de padres ausentes por trabajo o por X situación, entonces generalmente tenemos niños que necesitan de un padre, pero no está, entonces no les enseñan de forma constante. Y es muy importante esto que mencionan también de tener tenemos a madres y a padres que trabajan todo el día, y estos niños se crean con la herramienta más rápida de aprendizaje de los últimos 10 años, que es el internet, el celular y la tableta. Sí. Que curiosamente estaba leyendo un artículo de cómo daña la forma de expresión y del desarrollo de imaginación, el uso del dispositivos móviles, porque en automático ya les dan las respuestas emocionales y es mucho más fácil expresarse
en foros y que, como todos sabemos que en el Internet hay tanta información, entonces la información, la forma de utilizarla de forma correcta también empieza a generar ese daño en la expresión emocional de nuestros adolescentes. Es por eso la importancia de estos espacios, porque si vamos a utilizar estos medios de comunicación, hacerlo de la manera correcta, de la manera más enriquecedora, es decir, de llevar temas de verdaderamente información desde el punto de vista profesional, desde la experiencia, pero teniendo verdaderamente un enfoque teórico de lo que estamos hablando, porque sí, o sea, en el Internet hay demasiada información, inclusive las conductas de riesgo suicida se han aumentado en niños precisamente por el uso del Internet. ¿Por qué? Porque en el Internet hay muchas ventanas emergentes que aunque el niño esté viendo otra cosa, de repente ya lo llevó a otra página y hay páginas muy malas. Contenido explícito. Sí, y no solo explícito, sino que hay páginas, inclusive juegos, que orillan a los niños a cometer estos actos suicidas, o sea, sin que el niño siquiera esté pasando por una situación de riesgo, pero ya lo vio en un dibujo animado y a través de retos lo incitan a ponerse en peligro, ¿no? Estamos hablando de niños donde no hay una conciencia, pero aún en la adolescencia, aún en la edad adulta, hay muchísima desinformación y que nos encanta estar buscando y buscando y buscando, como cuando nos duele algo físicamente y lo buscamos en Internet y bueno, ya sale hasta que nuestra fecha de muerte ahí, ¿no? O sea, casi. Entonces, todo este tipo de herramientas que deberíamos utilizarlas de una manera correcta, pues sí no se utilizan. Por eso celebro estos espacios, porque aquí se da la información como debe ser. Información válida, como bien dice Lick. La verdad es que sí, precisamente es para que esta información llegue pues a quien deba de llegar, no solamente a los papás, sino a los cuidadores, a los tutores, a maestros, a personas que se encuentran, pues simplemente un familiar, ¿no? Claro. Puede ser tu sobrino, tu hijo, etcétera. Y de hecho, hace rato que comentabas, Israel, esto de que las tabletas incluso llegan a ser padres, ¿no? Para los niños, porque prefieren... Las niñeras del siglo XX. Sí, claro. Exactamente, niñeras digitales, ¿no? Y en ese sentido, pues puede ser también más de riesgo para llevar a cabo estas conductas. Justamente estaba recordando, Lick, experiencias, porque tuve acercamiento con varios adolescentes, con varios niños, y la mayoría de las respuestas a un por qué, ¿no? ¿Por qué se llegaban a tener estos cortes, hablando específicamente de ellos? Era porque el dolor emocional era más fuerte que el físico, ¿no? Y que el físico justamente les ayudaba a distraerse del dolor emocional. ¿Qué nos podría comentar acerca de ese discurso? Ese es el verdadero discurso de los adolescentes que desafortunadamente, y lo digo así porque pues lo hemos atendido en consulta, ese es el discurso de ellos, ¿no? Sí. Es un dolor emocional tan grande. Muchas veces vemos muchos juicios o prejuicios, muchas etiquetas alrededor de estos temas que viene desde la desinformación y lo podemos ver en redes sociales. O sea, vemos una nota de alguien con alguna conducta de riesgo suicida y los primeros comentarios siempre son negativos, ¿no? Siempre son desaprobatorios y siempre pues generando esa culpa a la persona que está en esta situación. Entonces nosotros decimos, no son personas ni tontos ni valientes, como lo dicen, ni cobardes, ¿okay? Son seres humanos que tienen un dolor tan grande, un dolor emocional tan grande, que no han sabido cómo manejarlo, cómo expresarlo, o no han tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, el dolor emocional está ahí. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Convertirlo en un dolor físico, como lo que mencionaba en un principio. Muchos de los casos que nosotros atendimos o atendemos en el consultorio son adolescentes que vienen con una historia de abuso sexual desde su infancia y que en su actualidad siguen conviviendo con el agresor, porque el agresor está en casa, porque nunca lo pudieron expresar o cuando lo hicieron no les creyeron. Entonces sí quiero que empecemos a imaginar el dolor emocional tan grande de esa adolescente o de ese adolescente que ha vivido una historia de abuso sexual o de violación que viene desde una figura que para ellos representaría amor y protección, como puede ser el papá, el hermano, el tío, el abuelito. O sea, quiero que empecemos a imaginar el dolor tan grande de esa persona, ¿okay? Para dejarlos de catalogar como
cobardes o como valientes o como de que salió por la puerta falsa, no. Empecemos a entender y a comprender que son personas con una dolencia emocional muy grande que no han tenido los espacios específicos para poder trabajar esa dolencia. Incluso ahorita que menciona esta cuestión del abuso sexual como un elemento importante para empezar estas conductas, en el consultorio he visto mucho el problema con el abusador sexual existe, pero siempre es, vamos a esta cuestión del papel de los cuidadores y de los padres, es como existe una censura por parte de los padres. Entonces hay un reclamo al cuidador. He trabajado con varias personas que han sufrido abuso sexual y o sea, sí estoy peleado con el abusador, pero estoy más peleado con mamá o papá porque cuando les expresé no me escucharon, o porque siguen casados con el abusador, o no me creyeron, ¿no? Entonces, y va esta frase otra vez de un padre no escucha al hijo, el hijo no se siente escuchado, entonces deja de expresar. Y se va acumulando una carga emocional que la única forma como de salida, de liberar presión, es estas son conductas autolesivas. Y es muy importante que dejemos claro de cómo el abuso sexual también es un factor importante para estas conductas. Sí. Por eso si tienen hijos, y es muy importante, lo mencionaba un compañero psicólogo, si tienes hijos y estás empezando una relación, ten cuidado siempre de cuidar primero a tus hijos, antes de cuidar la relación, porque no sabes qué tipo de persona estás metiendo a tu relación y ellos pueden ser el principal causante de un abuso sexual, sobre todo a nuestros hijos, y todos esos son pequeños. Porque el niño a cierta edad, si ya es difícil expresarse, un adolescente, un niño con 4 años, imagínense, que tenga ese problema de expresión va a ser aún más difícil. Y es muy importante que ahorita, vamos a la pregunta, ahora sí, ¿cuáles son estos papeles importantes de la sociedad para evitar o para desarrollar las conductas autolesivas en adolescentes? Que como todo, se basa desde ahí, ¿no? O sea, la sociedad y principalmente la familia, de donde viene toda nuestra fortaleza o digamos esa falta de recursos, pues muchas veces es de ahí, porque están nuestros cuidadores primarios, que ya los han mencionado, y pues es nuestra base, pues que básicamente nos va guiando y nos va enseñando el camino por donde debemos recorrer. Si esta sociedad, esta primera sociedad, está débil, hay padres ausentes o padres periféricos, como lo conocemos nosotros, o sea, únicamente están alrededor esos padres aportando el sustento económico, pero no se involucran en lo que verdaderamente está pasando en la familia. Esta carga de trabajo real que tenemos en la actualidad, hoy en día tanto papá como mamá salen a trabajar y hay muchos niños y adolescentes que se quedan solos en casa o al cuidado de una segunda persona. O sea, para ellos recordemos, sobre todo en la infancia, que pues no hay esta conceptualización de, ay, mamá y papá pues se tienen que ir a trabajar. No, para ellos es un abandono, ¿no? Como tal. O sea, sabemos, y si no estoy queriendo enjuiciar a los papás que trabajan ni caer en ellos la culpa, no es así, porque es una necesidad salir a trabajar, ¿no? Pero también tenemos que comprender estos otros puntos de vista que para nuestros hijos pues por lo general es un abandono, sí, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fortalecer las otras partes, los tiempos que tenemos en casa que sean tiempos de calidad, los tiempos que estamos ahí, que verdaderamente nos dediquemos a saber cómo están, qué hicieron. O sea, tenemos padres de familia que muchas veces ni siquiera conocen el grado o el grupo donde están sus hijos, ¿no? Llegan a la escuela a recogerlos, a preguntar, ¿y en qué grado va su hijo? Ay, no sé, ¿no? Entonces, nos está hablando de esta ausencia, de estas imágenes tan importantes. Entonces, desde ahí vemos que la sociedad o puede ser nuestro factor de riesgo o puede ser nuestro factor protector, porque en estos temas de prevención de conductas de riesgo, suicidas o de cualquier tipo de conductas de riesgo, nosotros como sociedad jugamos un papel muy importante desde lo que sea que estemos ejerciendo. O sea, desde que somos profesionistas, o bien seamos docentes, o bien seamos papás, o bien seamos amigos, o bien seamos esposos, pareja, lo que sea, nuestro papel es fundamental. En estos temas, sí habemos especialistas que nos preparamos para poder dar una buena información y poder capacitar y poder prevenir cualquier conducta de riesgo. Pero ¿cuál es nuestra función principal? El llevar el mensaje a la sociedad. ¿Por qué? Porque todos en algún momento podemos llegar a salvar una vida.
seamos amigos, seamos esposos, seamos papás, seamos maestros. Una red súper importante que tenemos nosotros como especialistas son los docentes. Sí. Son los docentes en aula, porque recordemos que para el adolescente que ya está sufriendo en casa, su escuela es su refugio, su salón de clases es su fortaleza, sus amigos son, digamos, ese batallón que lo está ayudando y que le está dando la dosis de vida que está necesitando. Su docente muchas veces es su único vínculo con la vida. Entonces, el que nosotros podamos capacitar a toda esta sociedad y decirles, todos podemos llegar a salvar una vida, no necesitamos prepararnos, brindar los primeros auxilios psicológicos. Sí, Los primeros sí. auxilios psicológicos los podemos brindar todos. O sea, no porque diga psicológicos quiere decir que Exclusivo solo los para psicólogos. psicólogos, claro. No, es para toda la sociedad. Toda aquella persona que tenga esa calidad humana y de empatía, de poder escuchar a otro ser humano que está sufriendo, que es muy difícil también. Ah, claro, Para otro necesitan- ser humano Sí, escuchar a alguien sí, que sí, esté sí. sufriendo, sobre todo si es tu amigo, si es tu esposo, si es tu hijo, es muy difícil, pero cuando tenemos esta dosis de humanidad y de empatía que podemos escuchar a la otra persona sin crear un juicio, sin crear una opinión, sin dar consejos, únicamente escuchar, con ese pequeño pero gran acto estamos vinculando a otro ser humano. Entonces podemos decir que la sociedad o es nuestro factor protector cuando se está con toda esta información y verdaderamente lo utilizamos, o es un factor de riesgo cuando empezamos a vulnerar todas las partes de un individuo, porque como puede haber un factor de riesgo en casa con estos papás periféricos, como puede haber un factor de riesgo en la escuela, con el bullying, con el Exactamente. maltrato que hay, o la misma sociedad, la etiqueta. Recordemos que hay grupos muy vulnerables, hay grupos en nuestra sociedad que son muy vulnerados, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que se empiezan a hacer esas etiquetas, empezamos a tener un riesgo. Desde comentarios negativos, ¿no? Desde Exactamente. comentarios Y negativos. justamente es lo que lo que le iba a preguntar, Lick, porque ahorita que decíamos, la escuela puede ser un refugio, pero Ujú. también puede ser un lugar en donde tampoco se quiere estar, Sí. ¿no? Y muy de cerca he visto estos casos de bullying, ¿no? Ujú. En donde dicen, bueno, cambiemos al niño de salón, ¿no? Pero es que también empezar en otros salones, tener otros amigos, es otro ambiente y o sea, tampoco es sano, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen los papás. Y muchas veces me tocó ver esto, ¿no? Era la duda entre papás, maestros, si había de repente otro especialista, ok. Pero nunca se le acercaban al adolescente, ¿qué quieres tú, no? O sea, ¿cómo te sientes tú? Ujú. ¿Dónde tú estás? ¿Qué te gustaría? O sea, creo que también esta falta de empatía, como dice, nos llega a, no sé, a lo mejor como adultos, Ujú. pensar que nosotros tenemos siempre la razón sobre lo que el adolescente pudiera estar demandando, ¿no? Claro, y sobre todo si nos ponemos a ver que según desde nuestra perspectiva, y lo hemos escuchado muchas veces decir, ay, eso ni es, o sea, en mis tiempos me decían peor y yo no me ponía así, ¿no? Entonces, no normalicemos, recordemos que no son una generación de cristal, no, simplemente es una generación que ya está haciendo esta deconstrucción de lo que nos enseñaron anteriormente, está poniendo en duda si eso que nos enseñaron es correcto o no es correcto, ¿ok? Y es una generación pues que ha vivido, digamos, cosas más rápidas y que se ha puesto más vulnerable, ¿ok? Y que no por eso quiere decir que sean de cristal y que no por eso hay que normalizar que una broma o un apodo, ay, no pasa nada. A mí me conocen por mi apodo de toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, no, ¿por qué tenemos que aguantar esas conductas? O sea, que antes se hiciera no quiere decir que sea lo correcto. O que en su momento estaba bien. Ajá. Incluso ahorita que lo menciona esta cuestión vamos otra vez a lo mismo. El padre porque le dicen ahora la generación de piedra, Ajá. el padre que se crea en la generación de piedra, no le enseñaron a desarrollar herramientas para enfrentar a nivel emocional, que intenta enseñar a lo vamos a poner así, esta nueva generación, son generación X y Y, perdón, si no me recuerdo. Ya hay muchos, Ya hay ¿no? muchos. Sí, Pero no esta sé nueva en cuál generación estamos. Y es consecuente, o sea, el abuelo que le enseñó al padre a no expresarse, sobre todo nosotros los hombres, que es mucho más Sí. común la limitante de expresión emocional. Ahora este padre que no sabe expresar emociones, que no sabe gestionar emociones, que no tiene inteligencia emocional, que es poco empático,
viene a esta generación a intentar enseñarle, entre comillas, entre muchas comillas, y ahora este adolescente, y vamos otra vez con las características de un padre ausente, que menos está, la niñera tableta, Ujú. viene con estos problemas y todavía se sorprenden. Es que ¿por qué le pasó eso a mi hijo? Bueno, pues es donde estabas. Y luego, generalmente, algo que he visto sobre todo en esta cuestión de aprender a escuchar, cómo lo hacemos personal. Cuando alguien te cuenta, por eso ser terapeuta no es tan sencillo. Ujú. Cuando alguien te cuenta un problema y lo primero que hace, o lo primero que he escuchado con mucha gente, es que a mí me pasó de esta forma. Es que a mí Uy, a mí me esto. pasó peor. Sí, entonces intentamos minimizar la expresión de esta persona, o este amigo, o este hijo, familiar, o persona cercana, donde lo hacemos personal. O sea, no te puedes sufrir por eso. Y hacía un comentario a cuestión del bullying, del ciberbullying, por ejemplo, que no deja de ser bullying, ¿no? Y Ujú. decía, no me acuerdo quién decía, es que yo no entiendo cómo puedes sufrir de ciberbullying, apaga la computadora nada más. Entonces, o desconéctalo o bloquéalo. Entonces, pero para el adolescente que está sufriendo ese tipo de bullying, el bloquearlo no es tan sencillo para él, porque Claro. tiene esa carga emocional que nosotros, bueno, ya a mi generación, pues aunque puede ser una respuesta sencilla, para él no lo es, porque nosotros, bueno, la generación de los 90 pues crecimos desconectados aún de la tecnología y nos Ujú. reincorporamos a la tecnología. Pero un adolescente que está en sus 15, 16, está directamente conectado todo el tiempo y desconectarse no es tan sencillo, Ujú. porque también genera una carga emocional. Por eso es muy importante estos elementos que plantea para poder cuidar a nuestros adolescentes. Sí, claro, y es como revictimizar lo que se hace en los casos de violencia o cuando alguien dice, tengo depresión, estoy triste, ya no estés triste, ¿no? Ajá, O sea, como échale decirle ganas. así, échale Échale ganas, ganas. exactamente, ¿no? Todo bueno fuera que solo así, ¿no? Sí. Con esas palabras mágicas, ¿no? Pero ¿por qué cargarle la responsabilidad a está sufriendo bullying? Bueno, pues ya no lo vea, ya no vayas, ya te cambiamos de salón Ajá. o te Pero, cambiamos de escuela, y ¿no? eso que menciona, Se perdón, le responsabiliza esa parte a quien está siendo víctima, ¿no? Y no se le reeduca a al quien víctimas. está, exacto, a quien está agrediendo. Y eso es lo que iba a plantear ahorita del comentario de la maestra. Siempre es, ¿por qué culpar al que recibe el bullying? Ujú. Ujú. ¿Y por qué no reeducar de forma Exacto. consciente a a la persona o a las personas? Porque generalmente una persona que hace bullying no solo es uno. No, tiene Sí, claro. observadores, tiene quien está Testigos. celebrando esas malas Y conductas. también a ellos es parte de la educación que se le tiene que dar. Los que están ahí Claro. apoyando o riéndose, también son parte de bullying, pero como se tiene esta creencia de que, pues como yo no lo estoy haciendo nada, Sí, yo nada más estoy y ellos nada más viendo. estoy viendo, no tienen esa conciencia de que también son parte del problema. Así es. Y bueno, si le añadimos algo más, también están estos padres o tutores que llegan a negarlo, ¿no? Y dice, bueno, sí se cortó, pero fue un accidente, o fue una vez nada más, o yo no lo he visto, no me consta, o incluso que lo llegan a ver, porque sí, también me tocó, y sí, pero no pasa nada, o se va a matar, así de fuerte, ¿no? Mejor, o se va a matar, y pues de que puedes hacerlo, puede, ¿no? No sé, no le puedo asegurar, pero como con esta calma, con esta Sí. frescura de decir, no lo va a hacer, está llamando la atención. Pero bueno, es como decir, a ti como papá, pues también te toca una tarea, ¿no? Ujú. Y como a todos, justamente lo que decía, está en manos de todos poder hacer una diferencia. Y justamente enfocándonos hacia eso, Lick, ¿qué podríamos hacer nosotros, ya sea como papás, como personas simplemente que estamos alrededor de un adolescente o de un niño, para, si no prevenir, bueno, para prevenir y para tratar esto también, ¿no? Pero Ujú. más que nada, cuando ya estamos viendo esta conducta, ¿qué sería lo primero que podríamos hacer para auxiliarlo? Ok. Lo principal siempre es buscar ayuda de los especialistas. ¿Ok? Antes que a la amiga, antes que la comadre, antes que al compadre, buscar Remedios ayuda, caseros. sí, antes que el internet, buscar ayuda de los especialistas. Porque hemos escuchado mucho este discurso, algo que nosotros hacemos cuando atendemos sobre todo adolescentes que son menores de edad, es muy importante para nosotros el consentimiento informado y que los Sí. papás estén ahí en la sala de espera cuando nosotros estamos atendiendo a los niños o a los adolescentes, ¿vale? Porque no somos guardería, ¿no? Hay muchos papás que dicen, ¿cuánto tarda la consulta? 1 hora, ¿verdad? Ah, regreso en ahí 1 hora. Sí, sí, sí. Y ahí nos queda el adolescente 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿no? O En lo los que mandan solos, que papás es o peor. los mandan solos. Para nosotros un eje importante es que el papá o quien está haciendo esta función de cuidador Sí. primario esté siempre ahí, ¿ok? Porque es algo que se debe trabajar en familia.
algo muy importante y lo hemos venido mencionando, lo mencionaba Eli, a nuestras generaciones se nos enseñó de una manera distinta. Poco se nos habló de la inteligencia emocional y mucho menos cómo gestionar nuestras emociones, cómo expresarlo, y ya no decimos de nuestros papás y de nuestros abuelos, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos verdaderamente llegar a visibilizar estas conductas, a reconocerlas, pues primero pues, el trabajo en nosotros. Yo siempre digo, antes de salir a tratar de conquistar el mundo, hay que darnos 2 o 3 vueltas por nuestra casa. O sea, por nosotros mismos, ¿cómo estamos? Muchos papás llegan angustiados y preocupados porque leí, porque vi, porque supe, ¿no? Entonces, le va a pasar a mi hijo, le está pasando, y yo qué hice. Muchas veces llegan con mucha culpa también, ¿no? Porque pues me estoy yendo a trabajar, lo estoy dejando solo, ¿no? Entonces, hacemos toda una revisión de en qué lugar también se encuentran los papás a nivel emocional, porque no podemos tratar de escuchar o comprender a alguien más cuando nuestra emoción está desbordada también, ¿no? Entonces, este es un trabajo en conjunto. Yo ya vi que mi hijo, mi hija o mi familiar, porque puede ser mi sobrina, mi nieta, quien sea, está presentando estas conductas. Lo principal es no normalizar. No son propias de la edad, no es porque sea adolescente, no se le va a pasar, ¿ok? Siempre hay que tomar en cuenta cualquier cambio que veamos que fue tal vez drástico o un cambio que hayamos notado que antes no se comportaba así y ahora ya se está comportando así. Sí, efectivamente el adolescente tiende a aislarse, a no quererse comunicar, pero el hecho de compartir la comida, el hecho de compartir una tarde o un fin de semana libre es súper importante para ver cómo está mi adolescente. Tal vez no me lo exprese, pero sí voy a ver su conducta y su comportamiento, ¿no? Que ya vi que está teniendo estas conductas de riesgo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Les decía, no con la comadre, no con la amiga. ¿Por qué? Porque eso el adolescente lo ve como una traición. O sea, sí quiero esta ayuda de mis papás o de alguien, principalmente de los papás, sí quiero. Y mi mamá o mi papá ya se dio cuenta y lo que hizo fue irse a contar a la vecina y ahora salgo a comprar y ya me miran feo, ¿no? O ya dicen cosas de mí. Sí. Entonces, esto es como una traición para ellos. Entonces, antes de platicarlo con todo el mundo, hay que acercarnos. No debemos temer preguntarle. Eso va para todos. No debemos temer preguntarle a alguien que estamos viendo que está pasando por una situación de riesgo, lo vemos con esa emoción desbordada y que tiene mucho ausentismo, por ejemplo, de las clases, o que ya empezamos a ver que ya está más desaliñado, que se empieza a despedir o cosas así, que ya no quiere convivir con nosotros. No temamos el preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando y escuchar. ¿Okay? El estoy triste, el me siento mal, es válido, ¿okay? No invalidemos las emociones, ¿por qué vas a estar triste tú? ¿De qué puedes sufrir tú? Problemas los que yo tengo. Si lo tienes todo. Exacto, no invalidar las emociones, no sabemos de dónde pueden venir estas emociones, probablemente sea algo bioquímico, ¿no? Y nosotros decimos, pues si tiene todo, pero a nivel bioquímico no está funcionando como debería y tal vez ahí sea un detalle, ¿no? No sabemos, por eso les digo, preguntar al especialista, acercarnos y si vemos que ya empiezan estas conductas de riesgo, no temer preguntar. ¿En algún momento has pensado en ya no querer vivir? ¿En algún momento ha pasado por tu mente el hacerte daño? No temer preguntar, porque estas son preguntas de vínculo, más allá de lo que se cree, de que generamos, no lo había pensado, pero se lo dijiste y ya lo va a pensar. No, esto no es así. Estas son preguntas que vinculan, para nada promueven, no, vinculan y previenen. Entonces no debemos temer preguntar. Y sea cual sea la respuesta que vamos a escuchar, lo escuchemos siempre desde la comprensión, no desde el juicio. Mucho menos desde el juicio moral de ¿cómo es posible si te he dado todo? ¿Por qué vas a estar así? No, escuchar y probablemente no sepamos qué decir, porque muchas veces no vamos a saber qué decir, porque no estamos preparados como nosotros que nos especializamos en eso, pero en casa tal vez no se sepa qué decir, pero aunque parezca eslogan de comercial, el hecho de decirle a alguien, tal vez no comprenda lo que te está pasando porque nunca he pasado por una situación similar, pero te puedo ayudar y vamos a buscar ayuda. O yo estoy aquí cuando me necesites. Yo te voy a escuchar.
no comprendo lo que me estás diciendo, pero yo te voy a escuchar. Y para una persona es sumamente importante decir, tengo a alguien a quien me escucha. Ya cuando me escuchó decirle, oye, mira, vi en este programa, mira, conozco a este especialista, mira, vamos, ¿no? Entonces ya ser ese vínculo con la ayuda, y ya los especialistas, pues en el consultorio nos encargamos de todo lo que viene después, ¿no? Qué bonito, Lick, porque esto que menciona de preguntas de vinculación creo que es muy importante, como desenmascarar o desmitificar este miedo de preguntar cómo estás, ¿no? Y yo creo que ese miedo, pues, conecta muy bien con esta ignorancia, ¿no? Que podemos sentir de, bueno, y es que si me dice que está mal, ¿qué voy a hacer? Y justo, ¿no? La recomendación es esa, o sea, validar y escuchar, con eso es bastante. Sí, bastante. claro, validar la emoción, no dudar de por qué pueda estar mal, o no decirle, pues tienes que estar bien, échale ganas. Incluso ¿No? eso genera lo contrario cuando lo hacemos, pues, que es, quiero que se exprese, pero lo voy a juzgar tanto para que no se exprese al fin O y al cabo. contarle mi historia, Mi mi historia propia triste, historia, sí, ¿no? claro. De que, no, pues yo la pasé igual o yo la pasé peor, mira, y que no sé qué. Ahí también invalidamos. Hay que aprender a escuchar, sobre todo con los adolescentes. Nosotros decimos, todo mundo lo oye, pero nadie lo escucha. O sea, todo el mundo oímos el ruido que hacen, el desorden y aquí, pero nadie lo escucha, nadie sabe verdaderamente por qué se está comportando de esa manera, porque no nos hemos tomado el tiempo de escuchar. Exactamente. Y más ciego es aquel que no quiere ver. Así es. Pues bueno, vamos a pasar a una sección, ¿me parece bien? Y bueno, pues pasamos y ahorita les explico. Ya estamos en la sección de Pregúntale al especialista. Esta sección es muy bonita porque es donde nosotros tenemos comunicación más directa con ustedes, donde pueden hacer sus preguntas previo al programa. Y pues hace unos días ustedes nos dejaron algunas preguntas en este formulario que igual si gustan estar en nuestras redes sociales. Pues justamente para este programa, para hacérselas aquí a la Lic Dulce. Y una de las primeras preguntas que nos hicieron llegar fue... ¿cómo saber reaccionar ante un llamado de ayuda? Bueno, casi los puntos que acabamos Casi, de mencionar, casi. ¿no? Principalmente, cuando aplicamos los primeros auxilios psicológicos, lo que les decía, cualquiera lo puede aplicar con ese sentido de humanidad y empatía por otro ser humano. Escuchar principalmente, pero escuchar implica no solo oír. Escuchar es desde nuestro lenguaje corporal, desde nuestra postura, cómo me estoy dirigiendo hacia la otra persona. Escucharlo no solo con el oído, sino viéndolo. Si me puedo acercar a esa persona, me acerco. Si permite el contacto físico de contención, lo hago. ¿Ok? No una escucha de que mi cuerpo está para la salida y mi oído nada más lo está escuchando. No, esa no es una escucha verdadera. Escuchar, no emitir ningún juicio ni comentario que invalide la emoción del otro. Puede ser que lo que me está diciendo mi amigo, lo que me está diciendo mi pareja, lo que me está diciendo mi hijo, nosotros desde nuestra perspectiva o experiencia digamos, ay, es que es como que por algo así, ¿no? Qué insignificante. Sí, lo podemos pensar, pero para esa persona está significando mucho, ¿no? O sea, para mí... Tal vez nosotros como adultos y decir, hay una ruptura, pues no se te va a acabar el mundo. Pero para el adolescente, una ruptura a esa edad es el fin del mundo, ¿no? Entonces, aprender a no emitir juicios, a no emitir comentarios y sobre todo no dar recomendaciones cuando no sepamos o no seamos especialistas, ¿no? Mira, yo te sugiero que hagas... Vi un test en internet y ahorita lo vamos a aplicar y ahorita vamos a saber si tienes o no depresión, ¿no? Porque, cómo nos llegan adolescentes diagnosticados, o sea, adolescentes que abrieron un test en Facebook o en cualquier página y es que vine porque mi test dice que soy bipolar, ¿no? Y ya llegan con toda la actitud de un trastorno como tal, ¿no? No se autodiagnostiquen ni tampoco nadie allá afuera que no sea un especialista puede estar diagnosticando. Inclusive nosotros como especialistas tenemos un código ético que nos dice no vamos por el mundo, lo contrario de lo que la sociedad piensa, no vamos emitiendo juicios y diagnósticos. Entonces,
por lo consiguiente, pues alguien que no es especialista, pues no puede emitir, ¿no? Un juicio, ay, probablemente tienes esto, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y esto, pero a mí me funcionó. No, simplemente escuchar y ser el vínculo para el especialista, para ese lugar donde se tiene el espacio especializado. Aquí en su escuela cuentan con un espacio Así es. especializado, Así es. ¿verdad? Entonces, padrísimo. Entonces decir, ok, pues en la escuela tenemos esta, ¿no? Y es para el público Sí, abierto. sí, Así es. Cualquier persona aunque no esté inscrito en la institución puede venir. Así Entonces, es. esta es la información que se debe compartir. ¿Qué debemos decir? Oye, yo conozco esta escuela donde tienen este espacio especializado. Mira, acá están los números. Exacto. Eso es lo que debemos compartir. Tenemos otro comentario, es decir, es un comentario. Ok. Es, mi hermana me ha pedido ayuda en situaciones, mi hermana adolescente, perdón, me ha pedido ayuda en situaciones de tristeza y depresión, Ujú. no diagnosticada. La edad es un factor importante, pero también me gustaría qué hacer ante un llamado de ayuda, saber con quién es el indicado para canalizar correctamente un psicólogo, terapeuta o psiquiatra. Por ejemplo, en mi caso me han dicho que directamente un psiquiatra, pero me da miedo, sinceramente, que le empiecen a medicar y para algo rápido, esto solo sea una etapa por su edad. Ujú, ok. Entonces, yo considero que va más a la cuestión del tratamiento psiquiátrico, que Ujú. me he dado cuenta también con muchas madres a sus hijos, sobre todo si son adolescentes de entre 15 y 18 años empezando. Ujú. El medicarlo siempre es una cuestión de miedo hacia los Ujú. padres y considero que esta persona con su hermana, pues tiene ese mismo miedo recurrente al uso de medicamentos. ¿Usted qué Ujú. opina? Es muy satanizado, Sí, ¿no? claro, El uso por de supuesto. medicamentos, pero ojo ahí, porque muchas veces también se utiliza de una manera desbordada y sin entrar en otros campos de los demás especialistas. Ujú. Pero, por ejemplo, en este caso de conductas de riesgo suicida, yo que tengo esta especialidad, les puedo decir que más del 90% de los casos, la atención que requieren es psicoterapeuta y no psiquiátrica, a lo contrario de lo que muchos colegas piensan. La mayoría de los colegas ven en su diagnóstico una conducta autolesiva, un intento de suicidio, lo primero que hacen es mandarlo con el psiquiatra y el psiquiatra los medica. Y esto no es lo correcto. ¿Por qué? Porque hemos visto y nos ha llegado a nuestra consulta muchos casos que esta dolencia emocional viene precisamente de algo psicológico, emocional y no de algo psiquiátrico, neurológico o neurobioquímico, y pues ya están siendo medicados. No es el paso correcto, digamos, ¿no? No es como en la medicina, no te vas directo con el especialista, vas con el médico general y luego te derivan, ¿no? Dependiendo tu padecimiento. Este es un caso muy, muy parecido. No todos los casos de depresión requieren medicación. Y ¿por qué acudir al especialista? Porque el especialista verdaderamente te va a decir, ok, si estás pasando por un cuadro depresivo, por un trastorno depresivo, por una distimia, por una ciclotimia, o estás pasando por una crisis, digamos, en este proceso que estás viviendo que te está llevando a manifestar esas emociones que no cumplen con todos los criterios para que sea una depresión. Es un diagnóstico. No es así. Entonces, por eso les decía que muchos ya llegan diagnosticados Sí. cuando no es así, porque es muy común, o sea, es muy común. Ahorita de repente se puso muy de moda el trastorno bipolar y ya todo el mundo era Narcisista, bipolar, ¿no? sí. Entonces, no debemos autodiagnosticarnos. Ahora, no todas las depresiones requieren ¿Medicación? medicación, sobre todo en la actualidad. Hay un tema que hemos visto mucho de estas depresiones funcionales, ¿no? Que muchas veces no las logramos identificar. ¿Y por qué? Porque pues sobre todo pasa con los adultos, porque necesitan seguir funcionando en su vida. O sea, no puedo faltar al trabajo porque estoy en depresión. Sí. O sea, todavía la ley no nos lo permite. Entonces siguen funcionando, ¿no? Entonces para ellos lo están viviendo, para el alrededor, pues decir, nunca nos dimos cuenta, ¿no? Entonces no todas las depresiones son las mismas, no todas requieren medicación, pero en el caso de que lo requieran, este medicamento lo que va a hacer es llegar a complementar y a equilibrar una parte que
bioquímicamente no está produciéndose en nuestro cerebro, se está produciendo de menos o se está produciendo de más, este medicamento lo que llega a hacer es a unirse a ese engranaje para que pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que ver mal el hecho de que alguien pueda estar llevando un tratamiento psiquiátrico, ¿no? La ventaja de estos temas es que ya empezamos a visibilizar la salud mental y todo lo que alrededor implica, ¿no? No Incluso, etiquetar. incluso es complementario a todas aquellas personas que consideren que llevan un tratamiento o necesitan un tratamiento psiquiátrico, generalmente es el trabajo del psiquiatra con el trabajo del terapeuta, o sea, Así es. porque he escuchado, he visto sobre todo muchos casos de personas que dicen, pues es que yo voy con el psiquiatra Y ya. y es un trabajo complementario que es importante que siempre se lleve. Porque Claro. si solo se medica o si no se medica de forma correcta, generalmente el trabajo o se hace más difícil o no llega a los resultados necesarios. Claro, Ah, y es sí. todo un equipo Sí, claro. multidisciplinario que trabajamos, ¿no? Cuando, o sea, tanto el psiquiatra, el psicólogo, muchas veces a través del deporte también, o sea, necesitamos estar en Nutriólogo, actividad, el tanatólogo, nutriólogo, o sea, sí, es todo un exactamente. equipo que trabajamos alrededor, por eso es importante ver bien qué es lo que estamos padeciendo, no llegar ya con Exactamente. nuestro diagnóstico. Porque ahora que lo menciona, pues es cierto, puede ser la conducta, pero también un trastorno alimenticio, Ah, ¿no? claro. O otro tipo de comorbilidades que también están sucediendo al mismo tiempo. Ujú, Y ahorita así que es. tocaba el tema de la depresión funcional en adultos, justamente la siguiente pregunta dice, ¿es común que las conductas autolesivas en adolescentes se mantengan en la adultez? Ok. Por lo general, si estas conductas no son observadas y tratadas en la adolescencia, no es que vaya a continuar en la adultez. El siguiente paso de un gesto suicida es un intento de suicidio. Ujú. ¿Ok? Y sabemos que después de un intento de suicidio pueden venir muchos intentos hasta llegar Hasta a la muerte. consumarlo. Entonces no podemos decir que después de que se inicia presentando una conducta de riesgo o una conducta autolesiva, tienes 5 años para continuar con eso y después vas a estar bien y por periodos. No, si no se trata en esa etapa de la adolescencia, probablemente ese adolescente se ponga más en riesgo y no logre llegar a la vida adulta. ¿Okay? No, o sea, no es una conducta que va a permanecer de manera silenciada, es una conducta que va en incremento, porque si este llamado de auxilio no fue notado, el siguiente paso va a ser un intento de suicidio, ¿no? O sea, vamos en esa escalerita. Por eso, todas esas banderitas rojas que se van levantando desde la ideación, desde el pensamiento, desde el gesto, previo al intento, hay que, o sea, tener bien abiertos los ojos para poder identificarlas verdaderamente. Exactamente. Muchas gracias, Ley. Muchas gracias, Lick. Y pues ahora vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo pues el público que nos está viendo en este momento, que les agradecemos mucho. Muchas gracias. Ok. Aquí está. Ok. Azalia Rojas Treviño nos dice, ¿qué recomendaciones nos puede sugerir, además de la terapia en acompañamiento, concretamente? ¿Qué hacer en casa? ¿Qué hacer en casa? Ok. Los tiempos de calidad son fundamentales, más en estos tiempos que vivimos súper corriendo, apurados y trabajando. Siempre debemos darnos esos tiempos de calidad para la familia. En casa, yo siempre recomiendo al adolescente, cuando queremos ordenar algo interno, es difícil y es un proceso a veces largo y doloroso. Para empezar a arreglar lo que está dentro, muchas veces tenemos que empezar a ordenar lo que está afuera, lo que vemos, lo que es inmediato, más para el adolescente. Yo siempre le digo al adolescente, cuando te levantes, tiende tu cama, arregla tu cuarto, ordena tus cosas. El desorden provoca mucho estrés y mucha ansiedad, el desorden visual, y eso implica para toda la casa. No estoy diciendo que hoy nos vamos a poner a hacer aseo intensivo, no, sino que el repetir estos hábitos de orden, de higiene en casa, genera hábitos emocionales sanos, ¿ok? Entonces en casa, sí ver que nuestros espacios sean los adecuados. Recordemos que ya vivimos en un mundo muy ajetreado y muchas veces
bombardeados de muchas cosas que nos pueden alterar. Procuremos que nuestro hogar siempre sea el refugio a donde nuestros hijos y a donde nosotros queramos volver. Y a una casa limpia, a una casa ordenada, donde existe esta tranquilidad y esta comunicación, siempre vamos a querer regresar. Sí. Si nuestros tiempos nos lo permiten, es sumamente importante convivir a la hora de la comida. O sea, esos valores o esas tradiciones que a nosotros nos inculcaron desde pequeños o tal vez a la mayoría, que ahorita se han perdido mucho. Vemos a muchas familias que por los horarios que manejan en los trabajos así, difícilmente comen juntos. Y la hora de la comida, o sea, no es solo sagrada por los alimentos, sino también por lo que compartimos en ese momento. Porque es a la hora de la comida cuando nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó con tu amiga que me habías dicho? ¿Qué pasó con tal cosa? No, o sea, son en esos momentos. El hecho de, ok, este fin de semana no voy a trabajar, tengo mi día de descanso, ¿qué vamos a hacer en familia? ¿No? ¿A dónde vamos a ir? Estos momentos de diversión tan importantes que también se debe tener en casa, de esparcimiento, ¿a dónde vamos? El salir a caminar, el ir o sea, tomar el aire libre, salir a alguna diversión que compartan con la familia, o que, este fin de semana le toca elegir a el hijo a dónde quiere ir, ¿no? Porque tal vez nuestros gustos no sean parecidos, pero podemos ir acá, y el próximo fin le toca a la hija, y el próximo fin a los papás, o sea, sí, pero buscar que estos momentos, aunque sea 1 hora, 2 horas que tengamos al día, sean de verdadera calidad, donde nos olvidemos del teléfono, de la televisión, de todo lo que esté ahí que nos pueda cortar nuestra comunicación inmediata, y verdaderamente sentarnos en familia y escucharnos, ¿no? Y platicar. Podríamos decir, cosas tan comunes, pero que realmente se ha perdido y que en muchas familias ya no se hace. Y hay muchos adolescentes que anhelan esa parte. Exactamente. Otra pregunta tenemos de Anaí Alcántara, perdón. ¿Qué hacer cuando te dicen, ya no quiero estudiar, y estás siendo un problema con conductas disruptivas? Disruptivas, ok. Es bien común ya ese comentario, no sé por qué, ya he escuchado a muchos adolescentes, sobre todo, me voy a tomar mi año sabático, ¿no? O sea, el ya no querer estudiar. Antes de decir, ay, este flojo ya no quiere estudiar, o ya quiere ser youtuber porque ya nada es la escuela, ya todo quiere ser, ¿no? Sí. Indagar por qué no quiere estudiar. O sea, no quiere estudiar o no quiere estudiar en la escuela en donde está. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, siempre irnos al fondo, no quedarnos en la superficie de decir, ay, bueno, no, ya, ¿qué hice mal? ¿Por qué no quiero estudiar? No sé qué. O es tu obligación. Sí, pero siempre indagar por qué, qué es lo que está pasando, qué alrededor. O sea, dame una respuesta o un justificante que verdaderamente me diga, pues claro, te entiendo, no es por esto que no quieres estudiar. Si está pasando alguna situación en la escuela, pues entonces ver qué es lo que podemos hacer, o ok, te vas a ir a otra escuela, lo que sea, pero siempre indagar qué es lo que hay ahí detrás, que no sea una conducta nada más de no quiero estudiar, porque ojo ahí, muchos padres de familia nos llegan a preguntar, bueno, ¿cuándo sé si realmente está haciendo una conducta de riesgo o está haciendo un chantaje? ¿No? Porque sí, llega un punto en algunas pacientes que están en riesgo y que pasamos esa etapa de riesgo, pero el adolescente dice, o sea, estuve en riesgo y mis papás estuvieron aquí y corrieron, entonces voy a seguir en estas conductas, y se transforma un chantaje. Entonces, por eso todo eso trabajamos en consulta, pero aún los chantajes se deben de tomar en serio. ¿Cómo? No es decir ceder, no, sino escuchar por qué está pasando por eso, o sea, qué es lo que me está verdaderamente gritando a través de ese chantaje, de esa llamada de atención. O sea, podemos decir, a mis papás, ¿cómo los voy a tener aquí atentos a mí? Pues sabes que ya no quiero estudiar, sabes que estoy haciendo esto. Preguntarnos y observar, hacer ese análisis, qué es lo que está pasando alrededor, y de decir, ¿por qué me está queriendo llamar la atención de esta manera? ¿Qué es lo que está buscando verdaderamente? Y se lo podemos preguntar directo. Bueno, ¿qué es lo que estás buscando al momento de decirme, pues ya no quiero estudiar? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No, pues no pasa nada, simplemente ya no quiero. Bueno, ¿qué sí es lo que quieres? ¿Qué sí es lo que sí necesitas? Y podemos llegar a un punto medio. Porque tampoco decir, ya no quieres estudiar, bueno, pues ya no estudies, ¿no? No, o sea, llegar a un punto medio, pero ya teniendo toda la información necesaria. Que sería más fácil para él tomar una decisión con el apoyo de los padres. Ahí se siente Así validado, es. se siente escuchado y puede Exactamente. expresarse mejor. Exactamente. Sí, porque si los padres ahora sí que dicen que sí a todo, pues también puede caer en esta parte del chantaje, ¿no? Claro, Que- los límites. Recordemos los Exactamente. límites tan importantes y tan necesarios en nuestra sociedad actual, porque se ha perdido mucho esa parte desde la infancia. Poner límites. Los límites siempre son para proteger. O sea, los papás no caigamos en el, pues que tenga todo lo que yo no tuve, ¿no? O que no tenga los papás estrictos que yo tuve. No, los límites nos protegen, nos cuidan. Y todo lo que hacemos en construcción a través del amor no puede ser malo. Entonces, si estamos poniendo un límite es para protegerlos, es para decirle, aquí no puedes pasar porque vas a estar en peligro, porque vas a estar en riesgo. Entonces, eso es sano. No olvidemos, por favor, los límites. Incluso desde cómo se comunican, porque no es lo mismo decir no hagas porque yo digo que no lo hagas, a que no lo hagas por estas razones. Ujú. Y se entabla una comunicación más sana con hijos, con hermanos, con padres. Incluso hasta el hijo puede establecer límites sanos con sus padres. Que curiosamente siempre es esa, yo soy papá, tú eres hijo, yo hablo, tú te callas. Y entonces esta Ujú. conducta negativa, en vez de generar una conversación, hace todo lo contrario. Claro, pero esta parte, yo le llamo acompañamiento amoroso a través de una dulce dictadura, ¿no? O sea, enseñarle a los niños que hay conductas que no son permitidas, que hay conductas que Sí. no son correctas, que no es que el niño esté mal, que sea malo, ¿no? O que él, su pensamiento, su emoción sea mala, no. Ese es el acompañamiento amoroso, enseñarle que la conducta que está manifestando el adolescente no es la correcta porque lo puede poner en riesgo, ¿ok? Muchas veces con los niños o con los adolescentes sí funciona la dulce dictadura, es decir, ¿por qué? Porque soy tu mamá, porque tengo la experiencia y porque de quién vas a aprender, de mí, ¿no? Sí. Entonces, es una parte de los límites también. Y sobre todo que los límites nos pueden llevar a acuerdos, ¿no? Ujú. O estas negociaciones que incluso puede ser benéfico, pues justamente porque dice el adolescente, ¿no? Generalmente, bueno, ya me están escuchando y también están tomando en cuenta lo que yo pienso. Ujú. Ok, muchas gracias, Lick. Sí. Otra pregunta que nos hace Socorro Pozo dice, cuando detectamos algunas conductas en nuestros hijos que afectan su vida diaria, ¿a quién podemos acudir para pedir apoyo? Ok, pues como les digo, les repito siempre los especialistas. Los Así es. especialistas y en muchas ocasiones, y ahorita ya se está viendo más en las escuelas también, siempre hay docentes muy capacitados. Sí, Muy capacitados sí, y que tienen también la información. Actualmente ya a los docentes de todos los niveles también se les prepara para esta parte, ¿no? De poder brindar esta orientación. Y lo digo por experiencia, digo, mi papá es docente, es maestro, y entonces, pues ellos saben, como él siempre nos platica, a sus alumnos les cuentan todo, todo, sobre todo en estas etapas de preescolar o primaria, platican todo. O sea, el docente es su figura muchas veces más importante. Entonces, para ellos es muy importante estar capacitados e informados de a dónde pueden acudir. Entonces, si es de su confianza o si está dentro de lo que ofrece esa institución en donde están sus hijos, también pueden recurrir con los docentes y ellos los van a saber guiar, pero pues no hay nada como los especialistas, ¿verdad? Quienes nos formamos, digamos, en esta hermosa profesión. así es. Muchas gracias, Lick. Otra pregunta es de Sahir Hidal. Me hicieron de conocimiento una situación en una escuela de mi hijo, donde dos niños, una niña de sexto grado, un niño y una niña de sexto grado están haciéndose cutting. Al parecer, comenzó la parejita. No se sabe si la niña o el niño. Y el niño que siempre está con ellos, ahora también lo está haciendo. En este caso, ¿cuál es el protocolo sugerido para la intervención desde la maestra y las autoridades escolares? En este caso, llevan 2 semanas de saber de que esto se lleva en la escuela y no han hecho de conocimiento a los padres, ya que uno de los chicos del padre no se presta a hablar. Ok, ahí es sumamente importante este equipo multidisciplinario que hacemos desde
la institución educativa, el docente o la orientadora, en los casos cuando hay orientadoras en las escuelas, y el alumno, ¿no? Ojo ahí, nosotros podemos ser parte de una situación por acción o por omisión. Cuando nosotros ya nos dimos cuenta de que está pasando una situación de riesgo, no por chisme, no porque me dijeron, Sí, claro. o porque yo deduzco, no. Cuando verdaderamente yo ya vi lo que está pasando y no hago nada, no acudo a las autoridades correspondientes de la institución, no me acerco a los padres de familia de una manera respetuosa, soy parte del problema. ¿Ok? Entonces, si yo ya observé estas conductas de riesgo, lo ideal es acercarse primeramente con la docente o con el docente que esté a cargo de este grupo y comentarle qué es lo que tiene que hacer. Tal vez hablar a la orientadora, creo que muchas escuelas ya tienen orientadoras o psicólogas, que sería lo ideal, hacer este equipo, hablar con directivos y antes de hacer cualquier intervención a otra institución externa, siempre se tiene que dar de conocimiento a los padres de familia. Recordemos que también como autoridades educativas nos vemos obligados como servidores públicos siempre a estar muy pendientes de estas conductas para evitar cualquier riesgo mayor en nuestras instituciones. Por lo que les decía, podemos ser parte de esto por omisión o por acción. O sea, yo no estoy haciendo nada, pero omití el que ya tengo conocimiento de la situación. Entonces, por norma, nosotros nos vemos obligados, todo servidor público, a generar este protocolo, exactamente actuar. Es decir, dar por enterado a los padres de familia. Quiero hacer una complementar esta pregunta. El cutting, así como lo plantea la situación, sí se puede, por decir entre comillas, contagiar, o sea, que un niño empiece a tener esta conducta y amar a otro para que empiece a tener esa misma conducta. ¿Sí puede pasar esto? Cuando no hay estos recursos de afrontamiento y no se tienen las bases sólidas y gestión emocional, es muy fácil. Es muy fácil enganchar a otro niño o a otro adolescente. Inclusive nosotros tuvimos conocimiento por un paciente que tenían un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp que no era solo del estado, era, o sea, a nivel nacional y quién sabe desde dónde. Tenían números ahí agregados, cómo lo agregaron, nunca nos contó. Pero, no sé, a las 2 de la tarde se empezaban a mandar fotos. Yo ya me corté, ¿y tú? ¿No? Y empezaban a repetir estas conductas. Entonces, cuando verdaderamente no se tiene esta solidificación en las bases de el criterio, que todavía se está formando en la adolescencia, pero a nivel emocional, pues digamos que está este desequilibrio, pues es muy fácil enganchar. Por eso el adolescente, pues sabemos que pasa por muchísimos cambios físicos, emocionales, sociales, psicológicos. Entonces, o sea, en esa conformación de todo lo que somos, estamos muy vulnerables, ¿no? Y es muy fácil engancharnos cuando no tenemos este soporte o esta red de apoyo en casa bien formada, ¿no? O sea, decir, pues, niños muy expuestos se enganchan muy rápido. Entonces, se suelen repetir estas conductas. Muchas gracias, Lee. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta que dice que Karina Oliveres pregunta que usted mencionó que no todas las depresiones requieren medicación. Ella pregunta, ¿cuáles sí la requieren? Las que son diagnosticadas, digamos, cuando hay un desequilibrio bioquímico, una falta de serotonina, por ejemplo, una disminución, que eso ya es un campo de psiquiatría, no me voy a meter mucho ahí, pero cuando hay este desequilibrio bioquímico, es decir, las sustancias en el cerebro que se encargan de producir esta estabilidad, no se están produciendo de manera correcta, entonces ahí necesitan la medicación, ¿no? Pero hay muchas depresiones, por ejemplo, que vienen después de un duelo, ¿no? Y no hay ni una pastilla que cure la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero cuando es una depresión bioquímica, entonces ahí sí requiere una medicación. Muchas gracias. Tenemos una última preguntita que se complementa con algo que usted comentó, de Angélica Sánchez Monsalvo. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo identificar cuando el hijo adolescente tiene una situación de riesgo de suicidio o cuando utiliza la conducta suicida como chantaje para manipular a la familia, a la pareja o quien comparte un vínculo afectivo? Ok, lo que les decía, este chantaje hay que tomarlo en serio. ¿Cómo tomarlo en serio? Preguntando, viendo qué más hay alrededor de este comportamiento o esta verbalización, ¿no? Cuando decimos que es chantaje, cuando lo está verbalizando, no solo lo está haciendo a través de su conducta, sino que está verbalizando, me voy a dañar o me voy a hacer esto porque tú no me das, o sea, ¿qué es lo que está pasando alrededor para que él pueda llegar a expresarse de esta manera,
¿no? No quiero ponerlos a todos en alerta todo el tiempo, pero sí preguntar, o sea, que sea un hábito el preguntar cómo estás y emitamos esas respuestas sociables de bien y quedarnos ahí, porque el bien es una respuesta social muy aprendida. ¿Cómo estás? Bien. Sí. Y ya, ¿no? O sea, siempre indagar qué hay detrás de eso, cómo saber indagando y preguntando verdaderamente, observando qué hay detrás. Cuando hay un caso de suicidio, por ejemplo, nosotros, los especialistas, hacemos lo que se llama una autopsia psicológica. Es decir, recreamos toda la escena las 2 últimas semanas de vida de la persona. Sí. Y en esas últimas 2 semanas los padres empiezan a expresar conductas y empieza como a caerles ese 20 de claro, ahí fue, ahí estaba. Cuando estamos siendo parte del problema hay un fenómeno que se llama visión de cono. Es decir, estamos centrados únicamente en esa situación y todo lo que hay alrededor no lo podemos ver. Entonces, cuando somos parte del problema lo estamos viendo todo como consumo. Sí. Cuando nos empezamos a alejar un poco, las personas que están afuera pues ven todo el panorama y pueden decir, ahí es donde está pasando algo, eso es lo que hizo falta o aquí fue el quiebre, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esa expresión, de ese chantaje o de esa verdadera conducta de riesgo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo viene formado? Ese adolescente pasa muchísimo tiempo solo, pasa muchísimo tiempo en el videojuego jugando, no convive con su familia, no tiene estos espacios recreativos. Nuestro super aliado en esta etapa y en cualquier etapa es la actividad física, el deporte. Sí. O sea, el deporte siempre va a ser un aliado muy importante cuando no tenemos tal vez muchas oportunidades de estar tanto tiempo en familia. O sea, estar en un deporte es súper bueno para los adolescentes porque generan otro tipo de pensamientos. Recordemos que un cuerpo en movimiento es sano, entonces vienen muchas cosas positivas. Entonces, ver siempre lo que está alrededor de ese cuestionamiento, de dónde viene, a partir de cuándo empezó a pasar. Es que fue a raíz de que nació mi segunda hija, ¿no? Entonces, ok, entonces se siente desplazado, está queriendo llamar la atención de esta manera. Entonces vamos a tener un tiempo solos, hijo y mamá, y dejamos tantito encargada a la bebé más pequeña con papá. Así, o sea, estoy suponiendo historias, ¿no? Pero tenemos que indagar qué es lo que está detrás de esos, preguntas o de esas expresiones. Excelente, Lick, muchísimas gracias. Pues ahora sí que pasando también ya para ir cerrando, pues estos programas que nosotros hacemos es justamente para llegar hasta ustedes y pues también para brindarles recomendaciones de nuestros expertos. Entonces el día de hoy, Lick, pues nos gustaría que nos brindara algunas recomendaciones en general, ¿no? De este tema que acabamos de abordar. Ok, pues lo que yo les decía, siempre revisar lo que está pasando con nosotros, revisar cómo estamos emocionalmente, cómo estamos en nuestras prioridades, en nuestra vida, en nuestros objetivos, porque de cómo estemos nosotros es lo que vamos a poder generar para nuestra familia o para los seres que queremos, ¿no? El acudir siempre a una atención psicológica es primordial, no esperemos a estar mal, ok, voy a esperar a ver cuándo ya no pueda soportar esta situación para acudir con el psicólogo. Creo que debe ser una herramienta de vida y que se debe volver un hábito. Le sugiero siempre tener estos tiempos de calidad en familia, el también ver por nosotros, porque es un tema súper importante y que ahorita que entramos en este mes de la visibilización de las mujeres y todo eso, es la carga que se tiene, ¿no? Con las mujeres que trabajan, que son mamás, que son esposas y que son todos. O sea, esos tiempos que tenemos también para nosotras, que muchas veces no los encontramos y ahí puede ser un riesgo también. Entonces, ver cómo estamos funcionando, priorizar. Recordemos que nuestro trabajo es sumamente importante, pero que el tiempo que nosotros vamos a tener en familia, en casa, con lo que verdaderamente nos importa y nos hace crecer es fundamental, y siempre contar con una red de apoyo, ¿vale? O sea, sea de nuestras amigas, sea con nuestra familia, sea con nuestro especialista, sea con nuestra pareja, siempre tener esta red de apoyo. Porque recordemos que somos seres que se vinculan y cuando nos empezamos a desvincular es cuando nos empezamos a poner en riesgo. Muchas gracias, Lick.
Considero que todas las personas que escuchan estas recomendaciones pues van a dar pie a a esto que se necesita para poder tener una sociedad más saludable y más sana y más incluyente. Y me gustaría que dijeran unas palabras para terminar esta emisión. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues a ustedes muchísimas gracias y de verdad espero que estos espacios se aprovechen muchísimo, que lleguen a muchas personas porque verdaderamente son temas muy importantes y que en toda esa desinformación que podemos tener en las redes sociales o el internet, encontrar los espacios donde verdaderamente informan es súper primordial. Y si algo tienen que compartir es esto y pues felicitarlos por este espacio porque son pocas las instituciones que verdaderamente se preocupan por el bienestar emocional y psicológico de sus estudiantes. Yo me imagino que este proyecto nació desde esa idea de ver pues su comunidad educativa y posteriormente sacarlo a toda la sociedad, ¿verdad? Y es muy difícil encontrar instituciones que realizan eso, entonces de verdad yo lo comparto y lo aplaudo mucho porque es sumamente especial y espero de verdad que sigan, o sea, con muchísimos programas más y llegando a muchísimas personas y que se acerquen todos aquellos que tienen alguna necesidad. He visto su página y ella ha ido compartiendo la información porque es información muy buena, las infografías que suben es muy importante y de verdad si algo tenemos que compartir son estos espacios. Muchísimas gracias. Pues de nuestra parte le queremos dar un reconocimiento, el cual dice: la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la Lic Dulce Alondra Liébano Moreno por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Heridas ocultas, conductas autolesivas en adolescentes, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 4 de marzo del 202024. Le hacemos entrega. Gracias, qué amables, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a ustedes por la invitación. Gracias por aceptar pues nuestra invitación también y pues a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. De hecho, los esperamos en la siguiente emisión, el día 18 de marzo a las 5:30. Tendremos otro tema bien interesante, se llama Fortaleciendo la Autonomía, Camino hacia la Independencia en Adultos con Síndrome de Down. Así que no se lo pierdan porque igual tendremos un invitado de lujo. Y pues si no hay nada más que decir, Israel. No, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Esperemos que una vez más nos pueda acompañar más adelante. Claro que sí, con gusto. Pues que pasen bonita tarde. Que pasen bonita tarde y nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.